Profundamente honrado y agradecido con el comité organizador de esta primera jornada de pediatría y puericultura en homenaje a la doctora Carmen Ron. Además que cuando supe que era nombre de la doctora Carmen, bueno, en el posgrado le decíamos Carmencita, era muy difícil no decirle Carmencita con el tamañito, pero era inmenso el corazón y el empeño que le ponía en el posgrado, que era tan duro. Así que estoy muy orgulloso de este homenaje que se le rinde a una pediatra que estoy seguro que marcó una diferencia en la atención del niño de esa raza. Ustedes se preguntarán qué hace un médico de Oliver hablando de las historias médicas electrónicas. Esta frase de Bill Gates a mí me encanta, que decía que él escogería siempre a una persona floja para hacer un trabajo difícil, porque los flojos siempre encuentran una forma fácil de hacer las cosas. Eso es un poco lo que me pasó. Me tocó heredar una consulta voluminosa de pediatría, yo era muy flojo y en los años 90 comencé a buscar una forma de hacer más fácil mi consulta. Es que comenzamos a desarrollar esto más o menos en 1994. Ahí tienen las primeras imágenes de nuestro sistema. No les voy a hablar aquí de la diferencia entre la de papel y la electrónica. Esa pelea obviamente la ganó por nocaut la historia electrónica. La ganó porque está disponible en todas partes, porque no requiere espacio físico, porque es más coherente la información, porque es más legible, porque se visualiza mejor y en todas partes, porque tiene la capacidad de tener fuentes de conocimiento, es mejor la confidencialidad de los datos, tiene funciones de comunicación, tiene soporte de transiciones. Es decir, las diferencias son ya demasiadas como para hacer la comparación. Esta discusión sobre si colocar nuestro software en la nube en los servidores locales que hace un par de años había que hacerla a la hora de comprar software. Ahorita no tiene mucho sentido. Ahorita la diferencia que hay entre colocar un software en la nube, sobre todo porque el tema de la guía nos ha cambiado todo el panorama. O sea, en principio el software debe ser colocado en la nube para mejor manejo y para mayor seguridad. Es que cuando hablamos de historias electrónicas, aunque nos recuerde la historia tradicional, es otra cosa completamente distinta. Sobre un núcleo central de una estructura para recoger datos que nos recuerda la historia tradicional con identificación, antecedentes, con registro de las consultas, se anexan una cantidad de funcionalidades que nos cambian completamente el panorama. Programadores de citas, solicitud de exámenes, recipes automatizados, tablas de crecimiento, mensajería, información para padres, teleconsulta, consentimiento, informes, almacenar imágenes, laboratorios, electros, tomografía, acceso a guías clínicas, estadísticas de control y hasta inclusive hasta el genoma, cuando lo tengamos disponible en forma barata para todos los venezolanos. Por ejemplo, la imagen que tiene nuestro sistema de citas. Nos permite saber quiénes han inscrito, quiénes han pagado en un momento dado, una semana. Esta es nuestra pantalla de identificación, por supuesto, de forma clara. Tienes los datos del paciente y en el caso nuestro, que somos pediátricos, los datos del acompañante al mismo tiempo. ¿Okay? Cálculo de las edades automatizadas, cálculo automatizado, geolocalización. Por ejemplo, ahorita en el caso de las direcciones, usamos una aplicación que nos permite geolocalizar el sitio y escribir la dirección de forma mucho más exacta. Ok, aquí recogemos los antecedentes. Es más o menos el mismo esquema clásico, solamente que se llena con un par de clics, es mucho más fácil de llenar y mucho más rápido. Esta es nuestra pantalla principal, el centro, el corazón del sistema, que es la pantalla de consulta de cada día. Como ustedes verán, primero el número de historia nuestro se produce en forma aleatoria para que sea más difícil la identificación. No linkeamos la información por la cédula, sino por el número de historia, para que sea más difícil el hackeo. Tenemos arriba los signos vitales, cambian de color en función si están fuera de rango. Y si le damos el botón al lado, nos permite las gráficas de crecimiento y qué sé yo. Tenemos cuatro grandes módulos. El módulo de motivo de consulta, el de enfermedad actual, el de diagnóstico y el de plan. ¿Por qué pensamos que las historias electrónicas son para ser trabajadas en forma seria en un consultorio y no tan fácil en unas aplicaciones? Porque esta visual nos permite ser más claro y manejar la información más rápida y forma mucho más clara que a veces los scrolling de pantallas y pantallas. Desde aquí tenemos acceso a todo. Tenemos acceso a los diagnósticos diferenciales, tenemos acceso a solicitud de laboratorio, solicitud de imágenes y a otras aplicaciones que ya les voy a mostrar. Y por supuesto, desde aquí tenemos acceso para hacer indicaciones del paciente. Y en cada uno de estos campos tenemos dos formas de meter los datos. Una escribiendo en formato libre y otra con un glosario de términos. Lo que ese glosario de términos me permite que esté mucho más estandarizada
el contenido de la historia a la hora de hacer minería de datos a futuro. Aquí, por ejemplo, es como guardamos una imagen. Tomamos la fotografía, la subimos y la guardamos. Y a esa imagen se le puede hacer análisis con IA. Pues les voy a mostrar cómo queda esto. Tanto de radiografías como de imágenes dermatológicas. Ambas imágenes pueden ser analizadas con IA y tener un reporte de la imagen. Aquí, por ejemplo, cómo pedimos los exámenes de laboratorio. Tenemos una lista de exámenes, simplemente los escogemos, lo pasamos a la lista al lado y lo imprimimos o lo enviamos por WhatsApp. Una cosa que nos parece importante, por lo menos en la parte pediátrica, es la parte de consejos y de recomendaciones. Tenemos un listado de consejos y recomendaciones en PDF o en texto libre o inclusive en video, ya se los voy a mostrar. Y estas recomendaciones se envían directamente al WhatsApp del paciente con el teléfono que tenemos anotado en la historia, sin tener que estar entrando y saliendo de WhatsApp. Una cosa que no ha funcionado muy bien ha sido que ahora enviamos, pues cada vez los pacientes leen menos. Ahora enviamos muchos de estos consejos en forma de video, con videos personales, entonces es mucho más fácil transmitir la información a los pacientes. Y estos videos simplemente se mandan por WhatsApp y el paciente en su teléfono recibe el video y con las recomendaciones personales. Por supuesto, es importantísimo la parte de... Cuando hablamos de historia electrónica pediátrica, debe tener tres funcionalidades clásicas, que son la calculadora de dosis, porque los pacientes pediátricos no son adultos pequeños, y es importante calcular en forma exacta cuál es la dosis para evitar eventos adversos. Segundo, el registro de vacunas de cada paciente, por supuesto, y la visualización de las tablas de crecimiento. Eso nos hace distinta una historia pediátrica de una de adulto. Cuando usted revisa las publicaciones sobre qué aparecen los médicos más de las historias electrónicas, hay dos cosas. La ubicuidad, o sea, la posibilidad de tener acceso local y remoto en cualquier momento y rápidamente a las historias. Y segundo, la generación de recetas electrónicas, lo que se llama en inglés CPOA, Computerized Physician Order Entry. Que esto nos permite hacer indicaciones precisas, trazables, eficientes e integradas a la historia. Y vamos a estar clarísimos, los médicos tenemos una pésima letra, entonces los récipes a mano no son legibles ni por el paciente, ni por el farmacéutico y a veces ni siquiera por el mismo médico. Entonces necesitamos escribir récipes rápido, claro, con dosis precisas y exactas para que nos puedan entender. Esta es cómo funciona nuestra receta electrónica. Arriba tenemos los datos del paciente, peso, talla, alergias. Y aquí tenemos una lista como de 500, 600 medicamentos. Uno simplemente los busca por el nombre genérico o comercial. Le da un clic, lo pasa a una segunda lista. En esta segunda lista vemos los medicamentos escogidos. Y una vez que usted ha escogido los medicamentos, se calculan. Aquí vemos los medicamentos escogidos. Pero un detalle, también podemos tener la lista por diagnósticos. Por ejemplo, si ponemos el clic, me nos ordena por patología. Entonces ponemos para acné, hemos escogido una cantidad de medicamentos. Esto nos permite utilizar las guías clínicas. Es como, con el diagnóstico que usted tiene en la historia, cuando usted va a recibir, le va a ofrecer los medicamentos que la guía sugiere para ese diagnóstico. Entonces facilita mucho más que los médicos sigan guías clínicas predeterminadas. Aquí tenemos la segunda pantalla. En este caso solamente me calculó por el peso del paciente la dosis del medicamento. Uno confirma, chequea que la dosis es correcta y simplemente se va a vista previa y lo imprime. Aquí vemos cómo se ve un récipe generado por el sistema. Los datos del paciente, los datos del médico y los medicamentos tanto comerciales como genéricos en el récipe. Y la diferencia, para hacer esto con 3-4 clics, solamente escogiendo los medicamentos, hace esto. Mucho más rápido y mucho más seguro. Esta forma de generar récipes es muy útil en telemedicina porque nos permite enviarlos directamente al paciente, al WhatsApp del paciente, las indicaciones y los consejos. Pensamos, la medicina la utilizamos con muchísima frecuencia y es como un complemento de la consulta. Pensamos que la medicina, en particular, la consulta directa con el paciente, es mucho más efectiva si el médico conoce previamente al paciente y además que es mucho más segura. Aquí, como se ven nuestros récipes generados en el WhatsApp del paciente, incluye nuestra firma, nuestro sello, ellos lo imprimen y se lo reciben sin mucho problema en la farmacia. Inclusive tenemos pacientes, por ejemplo, en Miami que imprimen esta dosis y en la farmacia todos se los despachan, cuando son, por supuesto, productos OTC.
Las tablas de crecimiento en una historia pediátrica son indispensables, que sean fácil de ver y fácil de calcular. Así se ven nuestras gráficas de crecimiento. Nos permite el sistema calcular no solamente por percentiles, sino también por Z-score, solamente dándole a un clic. Y se genera automáticamente desde el peso que uno le metió en la historia. No tienes que estar metiendo datos extra. Esto para pediatría es fundamental. La gestión de emociones en pediatría es indispensable. Es importante para tener el registro de cada paciente, para hacer programación y para hacer análisis de las propias estadísticas. Este es como se ve en nuestro sistema de recolección de registro de vacunas y nos calcula siempre la próxima dosis. Esta misma pantalla se le imprime y se le puede enviar al paciente. Ok, hasta aquí les he mostrado lo que teníamos desarrollado hasta hace un par de años del sistema. En los últimos 2 o 3 años nos cambió el panorama por completo. Interrumpieron las famosas IA, en particular la IA generativa, con promesas y riesgos muy importantes. La capacidad de síntesis que tienen estas inteligencias artificiales es impresionante para resumir registros médicos antiguos y hacer resúmenes ejecutivos. Pero tienen un problema muy grave, que son las alucinaciones. Sin estrategias de mitigación, las tasas de error pueden ser altísimas, 60-80%, pero con refinamiento se pueden reducir hasta un 2%, muy comparables a la precisión humana. Y por supuesto, hay que tener claro que el médico que firma la nota generada por IA es el responsable de la información. Dentro de nuestra historia hemos incluido un par de aplicaciones de IA generativa. Por ejemplo, esta para mejorar la redacción, le damos a clic de nuestra historia y toma la información que está en nuestra historia y nos mejora el texto para que se luzca más profesional. Esta otra, de diagnóstico diferencial, nos hemos apoyado en una aplicación que todos conocen ustedes, que es la famosa DXGPT. Es una aplicación bien interesante que desarrolló un ingeniero español cuyo hijo tenía una enfermedad neurodegenerativa que tardaron muchos años en diagnosticar. Y con esta aplicación, introduciendo la información de la historia, del cuento del paciente, que los tomas directamente desde la historia, toma los datos anonimizados, nos permite tener diagnósticos diferenciales. Bien, bien interesante esta aplicación. Y la otra cosa donde le metimos allá fue en la parte de imágenes. Podemos hacer análisis tanto dermatológico como radiológico de las imágenes que hemos guardado en nuestra historia. Por ejemplo, este casito, con unas imágenes radiológicas no muy claras, nos sugirió el sistema. Esta es la respuesta. Le pusimos contexto, fiebre más de 10 evolución, por supuesto. El resto del contexto lo toma de la historia, la edad y el sexo del paciente. Y nos pidió hacer una tomografía. Esas fueron sugerencias de ley. Y efectivamente, cuando vimos la tomografía, nos da los diagnósticos diferenciales, que efectivamente fue una neumonía necrotizante con una hematocele. Atención, eso fue el diagnóstico de este paciente. Ese fue el informe de la IA que nos dio la IA. Está disponible en nuestra historia. La otra IA que le hemos anexado a la historia es esta, que es para aclarar dudas médicas. Dentro de la historia usted puede, sin tener que salir a ChatGPT o a otras aplicaciones a buscar información, puede tener acceso a estos dos modelos. Uno generado por nosotros, con datos que nos pide datos venezolanos, y otro, por supuesto, dejamos Open Evidence porque es una herramienta que es el estándar de oro para buscar información y evidencia en la red. Por ejemplo, en el caso nuestro le pusimos dame la dosis de anfotericina, esta frase, y ella fue capaz de hacerme este resumen ejecutivo. ¿Okay? El resumen ejecutivo que no solamente incluye las dosis, por supuesto, que le pedimos, sino las fuentes, que es bien importante. Y en este caso la disponibilidad en Farmatodo, si está disponible en Farmatodo. ¿Okay? Por ejemplo, le pedimos que nos calculara la dosis para insuficiencia renal de la micacina y nos dice no solamente la dosis, ¿no? Sino nos da directamente el link de la presentación que está disponible en Farmatodo, por ejemplo. Entonces te evita tener que salir a la página, todo dentro desde la historia. OpenEvidence, ya ustedes todos la conocen, es el estándar de búsqueda de información y evidencia, es una IA con la que no empezamos a competir porque el nivel lo bajo de las equivocaciones es muy bajo el nivel de equivocaciones y es muy bajo el nivel de alucinaciones. Entonces la dejamos para que el médico pueda comparar la respuesta de nuestro sistema contra la respuesta de OpenEvidence si tiene alguna duda. Y como hemos comentado antes, somos fanáticos de Congene. Es decir, si usted tiene una historia electrónica
que recoge data y no tiene acceso a la data, después no estamos haciendo nada. Nuestro sistema estadístico nos permite hacer reportes de varios tipos. Un PDF sencillo, que es, por ejemplo, es un tipo como este, que es equivalente a un EPI-10, que es lo que hacen, reportan todos los días en nuestras emergencias, pero también nos permite exportarlos por Excel para hacer trabajos de investigación universitarios, por ejemplo, o más interesantemente aún, podemos exportarlo en formato CSV, que es un formato que nos permite cargar bases de datos relacionales para efectos de a futuro de generar modelos predictivos. Entonces es importante que la historia genere datos y ese dato que sea accesible para hacer investigación. Porque si no tenemos datos nos perdemos esta parte que es la parte más importante de la IA en medicina, que es la parte predictiva. O sea, todos estos modelos de sepsis pediátrica de SCORE con IA, si no tenemos datos no podemos generar nuestros propios modelos. O por ejemplo, para la predicción de asma o para la predicción de análisis de crecimiento, necesitamos generar datos locales. Y para generar datos locales necesitamos digitalizar nuestra historia de una forma adecuada. Y aquí les hablo de un futuro que ya es presente. En muchos centros se utiliza ya esta inteligencia clínica ambiental. ¿Qué es la inteligencia clínica ambiental? Es la capacidad de grabar una conversación de la entrevista entre el médico y el paciente, previa autorización del paciente, por supuesto, y la IA se encarga de extraer de esa conversación quién habla, si es el médico o el paciente, y esos datos, los datos clínicos relevantes, con eso me va a generar una nota. Y la nota, el médico la aprueba, la desaprueba, la modifica y hace una nota clínica sin tocar la pantalla prácticamente. Esto ya existe en muchos centros. Tengo una sobrina que es psicólogo en Clínica en Clinic y sus notas clínicas las hacen con este tipo de aplicaciones. Estamos tratando de desarrollarla, estamos probándola. Esto nos permite restaurar la mirada del paciente y del médico sobre el paciente. El médico puede tener el contacto visual permanente y prestar atención plena. Reduce muchísimo el burnout porque reduce la carga de tiempo de documentación y por supuesto mejora los sesgos de memoria. Es una recolección de datos mucho más exacta, no confía en la memoria humana. Ahora quiero hablarles del proyecto del que Sismédico se siente más orgulloso, que es la implementación de una historia clínica electrónica, un servicio de emergencia de un hospital público venezolano. La fundación del hospital Jorge Sarraga nos solicitó un programa que integrara la parte de triaje al servicio de emergencia. Y fue un programa un proyecto que se desarrolló entre el 2023 y el 2024. Actualmente el hospital, esta historia fue pasada a todo el resto del hospital y todo el hospital pediátrico funciona con nuestra historia electrónica. No sé si ustedes saben, pero por disposición legal, las emergencias venezolanas deben usar un sistema de triaje venezolano que es una adaptación del sistema de Manchester. Pero o no lo hacen, o lo hacen a papel, que es lo mismo que no hacer nada. Desarrollamos nuestro sistema, una recepción para que recoja la identificación del paciente, un proceso de clasificación o triaje verdadero y después la estación de trabajo o la historia. Se hicieron pancartas para educar al paciente porque ahora el paciente se atendía en función de la gravedad y de la prioridad que tenía el paciente y no del orden de llegada. Ya no era el portero el que decía que pasara el siguiente paciente a la consulta. Ya era un sistema de triaje. Tenían estas pantallas por colores y el paciente se atendía en función de la gravedad de su cuadro. Esta es la pantalla de este paciente a consulta, clasificados. El rojo, por supuesto, está más grave, pasado directo. La naranja un poco más, al que te vas más rápido. Y los verdes y azules eran pacientes estables que en realidad no deberían estar en emergencia. Y tenemos estadísticas en línea, instantáneas, de cómo se desarrolló la guardia, cuántos fueron graves, cuántos fueron moderados, y por supuesto además estadísticas de tipos de diagnóstico y todo eso. Entonces ya este sistema se pasó al resto del hospital. Porque al final, ¿cuál es el sueño? Que cada persona tenga una historia única. Actualmente, una persona tiene una historia con su cardiólogo, una historia con su dermatólogo, una historia con el gastro, una historia en la clínica, una historia en el hospital. Entonces son silos de información, como dice Cohen. Nos sirve el dato unificado, que nos permita, con ese dato, hacer mejores diagnósticos. Esto, que nos parece un sueño, ya existe en otros países de Latinoamérica. Uruguay y Costa Rica tienen una historia única. Que yo siempre digo, o sea, no es mucho más distinto, sino que utilizar la aplicación Patria con cosas como esa se puede desarrollar una historia única nacional. Conclusión, lo que queremos es sanar, no ser escribas, no documentar.
que la tecnología permite al médico hacer lo que siempre ha hecho: oír, curar, aliviar y muchas veces consolar siempre. Es importante que la historia trabaje para el médico y no el médico para la historia. Muchísimas gracias. Estos son mis números, mis datos de contacto.